Entonces, ¿qué es el método el método Busquet, con el que nosotros trabajamos, con el que yo trabajo principalmente? Primero, es un método que fue creado por un fisioterapeuta, por un kinesiólogo, que es Leopold Busquet, francés, hace ya más de 35 años, y que fue evolucionando con el tiempo, con el correr bueno, de la misma evolución de la fisioterapia en sí, en el mundo. Es un método revolucionario y realmente yo considero, desde mi humilde opinión, que es el método en el que todo fisioterapeuta debería hacer. Por más que después uno como fisioterapeuta o como kinesiólogo, da igual, tiene un montón de herramientas. Yo no trabajo solamente con el método. El método es mi forma de ver al paciente y utilizo prácticamente todo del método, pero voy agregando muchas cosas que me dio la carrera, que me dio la fisioterapia, que me dieron otras formaciones tan importantes y tan ricas como hay en todo el mundo. Así que, en principio, Leo Busquet, lo que propone es una organización, es entender cómo está organizado el cuerpo. Y él organiza el cuerpo en cadenas, ¿sí? Cuando nosotros nombramos cadenas, en realidad son líneas de fuerza. Lo que pasa es que es mejor decir cadenas porque cuando al cerebro le llega una información fácil, una información clara, una información sencilla, el cerebro la toma mucho mejor. Si yo, en vez de decir cadena, digo una línea de fuerza miotensiva que va a ya es mucho más complejo para el cerebro y hace que uno interprete un poco peor las cosas. Por lo tanto, una cadena la entendemos todos, ¿sí? Y si uno dice cadena, es el encadenamiento de cosas, ¿sí? Entonces, ¿de qué va el método? El método es muy rico en el diagnóstico y en el tratamiento. Es exclusivo para fisioterapeutas y algunos médicos, porque al ser un método de diagnóstico, hay muchos médicos que se interesan por hacer el método. Por lo tanto, parte de un examen. En ese examen tenemos una anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio, ¿sí? Yo sé que hay no solamente fisioterapeutas mirando, sino que también hay profesores de educación física, hay gente que no es profesional en el ambiente. Así que es el interrogatorio, es sentarse con el paciente, hablar, escuchar, preguntar, ¿sí? Conocer su historia, conocer la historia de su patología, conocer la historia de sus lesiones, que nos cuente. Luego un examen del paciente con la menor cantidad de ropa posible, si es posible con ropa interior, porque nosotros tenemos que ver el cuerpo, ¿sí? Hoy por hoy la medicina prácticamente no desviste al paciente. Es llegar, me siento, ni me preguntan, solamente la secretaria afuera me pregunta nombre, apellido y documento, llego donde me duele aquí, aprieto aquí, esto es una tendinitis, te receto tal, chao, que siga el que pase, el que siga. Entonces, esa medicina no la compartimos. Por lo tanto, un examen postural y luego un examen funcional. Ese examen funcional, lo que vemos son esas compensaciones y esas dificultades que tiene nuestro paciente, nuestro deportista, ante determinados movimientos. Cuando terminamos nuestro examen, lo que tenemos que hacer es una síntesis entre el motivo de consulta, por qué viene el paciente, ¿sí? Y nuestro examen. A partir de esa síntesis que sacamos, es de donde nosotros sacamos así el tratamiento a hacer. Y el tratamiento es específico, es un tratamiento manual. Es un tratamiento que está basado en técnicas de relajación, que está basado en técnicas de realineación, de dinamización y en técnicas propioceptivas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no utilizo agentes físicos como magnetoterapia, ultrasonido, etcétera, láser. Sí, claro que lo uso. No está dentro del método. Pero el método es algo más, es la autopista principal en la que yo me guío y después voy tomando distintas cosas que me dio la kinesiología y que son tan buenas, ¿sí? Tanto o más que muchas cosas que hemos practicado. Así que, en general, esto es el método. Y está basado, como habíamos dicho,
en la organización del cuerpo a través de cadenas. Bousquet define dos grandes grupos de cadenas, las cadenas dinámicas y las cadenas estáticas. Las cadenas dinámicas son aquellas cadenas que están más orientadas al movimiento, por lo tanto tiene que ver con la parte muscular. Fue lo primero que describe él. Él describe, al principio, ya hace casi 40 años, describe cadenas musculares. Y luego, con el correr de su práctica, él veía que había un montón de disfunciones y un montón de compensaciones que hacía el paciente que él no las podía resolver, que había algo más por dentro que hacían que el paciente no pueda mejorar del todo en su disfunción o en su patología. Por lo tanto, agrega unas nuevas cadenas que son las cadenas estáticas, que están más relacionadas con la parte conjuntiva. Por lo tanto, las cadenas musculares, yo ahora después las voy a describir, y las cadenas estáticas, que son estas de aquí abajo, que tenemos la estática musculoesquelética, la cadena neurovascular con todo el sistema nervioso y el sistema vascular, y algo muy importante que muchas veces y durante muchísimos años los fisioterapeutas nos hemos olvidado, que es el sistema visceral. Y vamos a ver la importancia que tiene esta columna visceral. Por lo tanto, aquí tenemos nuestras tres cadenas estáticas. La primera, que es la cadena estática músculo-esquelética, está en un plano posterior. Luego tenemos todo el cableado desde el cerebro y toda la parte medular y todo el sistema nervioso. Esta es la cadena neurovascular. Y por último, que es el plano anterior en el cuerpo, tenemos esta columna importantísima que es la cadena visceral. Esta es la que yo dije que nos hemos olvidado un poquito. Ahora bien, nosotros tenemos ahora un modelo más arquitectónico. Consideremos que esto es un edificio moderno, como estos que se hacen ahora, de 3 torres, ¿sí? La torre del medio generalmente con pasadizos, no llega abajo porque les hacen un parque aquí, arbolitos, una plaza, etc. Aquí tenemos las puertas, algunas ventanitas que están encendidas y otras que no pagaron la luz y están apagadas. Entonces, tenemos tres torres, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay edificios que se hacen sobre una superficie que no es pareja, ¿sí? Que es una superficie que es empinada. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí una montaña y el edificio se empieza a inclinar hacia este lado, ¿sí? Ahí tenemos la flecha, que ¿se ve bien, Mariano, ahí la flecha? Se ve perfecto, Pablo. Vale. Perfecto, se ve todo bien. Entonces, hay una torre, ¿sí? Una columna que se inclina hacia adelante. Como se está inclinando hacia adelante, se nos puede derrumbar el edificio. Además, primero se va a cortar la luz, porque tenemos en la parte central todo lo que es la parte eléctrica, y la parte eléctrica se conecta tanto con uno como con el otro lugar, por lo tanto se me puede cortar la luz. O puedo tener alguna alteración a nivel de la parte de la central eléctrica. Y entonces, ¿qué hago? Si se me viene a desmoronar, esto es como la torre de Pisa, empieza a inclinarse hacia un lado. Llamo a los ingenieros. Llamo a un ingeniero y me dice, mira, lo mejor es ponerle aquí una estructura que sostenga la torre, reforzarla de ese lado y poner una estructura que sostenga esta torre y así no se va a caer. Viene otro ingeniero y dice, yo creo que esto no es así, porque en realidad la torre que va a sostener todo es esta, es la primera torre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poner un sistema que sostenga la primera torre para poder mantener toda la estructura del edificio. Siempre que hay dos opciones, tiene que haber una tercera. Entonces viene un tercer ingeniero y el tercer ingeniero dice, mira, yo creo que hay que hacer un buen revoque y con ladrillo reforzar los dos edificios, ¿sí? Las dos torres principales, reforzarla bien, con bastante ladrillo, con bastante material, y de esa manera por lo menos mantenemos el edificio.
Y luego viene el que toca los cojones, el cuarto, y dice, pero ¿por qué no nos preguntamos por qué el edificio se fue hacia adelante? Porque igual desde el por qué nosotros podemos sacar la solución al problema.